Marcos capítulo 15, leemos de los versículos 22 hasta el 32. Voy a leer del versículo 21 hasta el 32, de los versículos 21 al 32. Dice la palabra de Dios, los que puedan, si pueden ponerse de pie, por favor. Voy a leer de la Nueva Biblia Las Américas. Nueva Biblia Las Américas. Dice la palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. 22, versículo 22. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la carabela. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo en 3 días y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otros salvó y él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Palabra de Dios, y el Señor imparta bendición y convicción en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Me es interesante, y el tema, el título del sermón es Cristo crucificado. Cristo crucificado. Estamos en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, antes de la resurrección. Y me es interesante ese versículo 21 que yo mencioné el pasado sermón, obviamente el pasado sermón antes del pastor Xavier Torrado, que predicó del libro de Isaías capítulo 40, esperar en Dios, esperar en Dios. Pero sí mencioné este punto donde el hombre que se llamaba Simón de Cirene cargó la cruz de Cristo y yo lo mencioné como un privilegio. Este hombre tuvo el privilegio de llevar el madero, el tronco transversal que se ponían en la cruz, que pesaba aproximadamente entre 100 a 150 libras, dependiendo. Este hombre tuvo el privilegio de llevar esa madero, esa parte de la cruz. Pero realmente, cuando vemos lo que está ocurriendo, el texto dice: y le obligaron a que llevara esa cruz, llevara la cruz de Cristo. Nosotros vemos en este evangelio de Marcos que hay poco detalle acerca de la crucifixión, pero suficiente para saber la gran humillación que sufrió nuestro Señor. Y para explicar lo que estaba ocurriendo y entrar en el contexto de la predicación y de lo que está ocurriendo en este evento, nuestro Señor muestra que al que otro llevara su cruz, muestra la debilidad física que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo. Los golpes, los azotes, por varias ocasiones, sin dormir, desde el Getsemaní. Está desde el jueves en la noche siendo arrestado, azotado, encuestionado, paseándolo por diferentes lugares para ser enjuiciado, 6 tipos de juicios diferentes, todo el mundo burlándose. Termina con Pilatos maltratándolo a lo máximo, con unos romanos violentos, atacándolo constantemente, sin dormir. No pudo llevar la carga, era muy pesada. Y un soldado romano, con tal vez aparente misericordia, le dice a Simón de Cirene que tiene que llevarle la cruz. Yo recuerdo cuando
Jesús dijo en el Sermón del Monte, si te piden caminar una milla, ¿qué dice el texto? ¿Camina cuántas? 2. Camina 2. Cuando nosotros utilizamos esta expresión, la milla extra, estamos citando la palabra de Dios. Eso vino de la palabra de Dios. La milla extra no es para que tú tengas éxito en tu trabajo. La milla extra es para que glorifiques al Señor. Es para glorificar al Padre. Este romano estaba aplicando una ley que existía en la cultura de Roma, donde si un romano le pedía a un judío, llévame mis maletas, ese judío tenía que caminar una milla con esas maletas. Y Jesús le dice, si te piden caminar una milla, ¿qué? Camina 2. ¿Verdad? Y por eso la gente empezó a irse en el Sermón del Monte. Y Pedro le dijo, Señor, la gente se está yendo. Acuérdense que Jesús le dijo, y si te quieres ir tú también, arranca y vete. Pero Pedro contestó, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Entonces vemos que esta obligación de Simón, aunque para él, para nosotros, hoy lo vemos como un privilegio, para él era un momento de vergüenza y humillación. Porque primero estaba siendo obligado, segundo, en el contexto cultural, cuando había un reo de muerte para la crucifixión, habían 4 soldados que caminaban alrededor de él, pero uno de ellos llevaba un rótulo que decía la condena por la cual estaba llevando. Entonces los paseaban por todas las calles, no era solamente por la Vía Dolorosa, que es una calle allí, no, era por todas las calles. Si había que caminar un rumbo, era el rumbo más largo para que todo el mundo lo viera y aprendiera que con los romanos no se juega. Esa era la intención de que pasara aquí todo esto. Así que Simón de Cirene se puso la cruz y alguien estaba al frente diciendo la condena que estaba recibiendo, y él por mí, eso tuvo que haber sido muy duro para él, muy difícil para él. Como lo es para nosotros hoy día a veces llevar la cruz de Cristo también, cuando Él nos enseñó, tomad mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que estaba enseñando el Señor. Así que tenemos la imagen vívida, una imagen hecha, creada, ¿verdad? Hecha por Dios para que nosotros entendamos que llevar a veces una cruz no es fácil, pero en Cristo sí vamos a poder hacerlo. Cristo nos rescató. Por eso, mis amados, la cruz en aquella época era humillante. Y hoy yo tengo un collar que tiene una cruz. Muchos tal vez de ustedes tienen una cadena con una cruz de oro, plata. Yo les pregunto, ¿alguno ha visto a alguien que se ponga una silla eléctrica en el cuello? No, ¿verdad? Tú no has visto a nadie con una silla eléctrica guindando el cuello. Es que me encanta la silla eléctrica. O con una horca. Te pones una cadena y pones una horca en tu cadena, o en pantalla, porque ahora por pantalla, ¿verdad? Sería absurdo. Entonces, ¿cómo Cristo transformó la cruz? Para que fuese algo, no meramente el lugar de castigo, sino también el lugar de salvación. Qué grande es el Señor. Y Simón de Cirene, llevó esa cruz. Llevó esa cruz. El tema de la prédica, y quería hacerlo como introducción, mis amados, es Cristo crucificado para salvar a otros. Cristo crucificado para salvar a otros. Los versículos 21 al 26 podemos ver este énfasis que hay en que Cristo fue crucificado desnudo, añadiendo más vergüenza. Cristo fue crucificado desnudo. Empieza el texto hablando del lugar donde fue crucificado nuestro Señor. Dice el versículo 22, lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa la carabela. Esto es sumamente importante, porque estos 10 versículos están cargados de profecías cumplidas. Estos 10 versículos están cargados de profecías cumplidas en ese momento. Como dije, Marcos no da detalles de la crucifixión, pero da lo suficiente en estos versículos con 2 cosas, con 2 partes. Recordar la humillación que sufrió nuestro Señor fuera del dolor físico, y también que Él es el que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Miren qué interesante este punto. Jerusalén, resulta que la ubicación de Jerusalén está en el monte Moriah. La ubicación de la ciudad de Jerusalén es en el monte Moriah.
El texto dice que lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, la Carabela, y posiblemente porque esa loma tenía tal vez unos huecos que presentan la carabela, el lugar exacto no se conoce, es desconocido. Pero sí Jerusalén estaba establecida en el Monte Moriah. ¿Y qué tiene que ver que Jerusalén esté establecida en el Monte Moriah? Bueno, en el Monte Moriah, allá en el Génesis, en el capítulo 20, si no me equivoco, Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, dame a tu hijo, pero no dice solo tu hijo, dice a tu único hijo, dámelo a mí, sacrifícame a tu único hijo, a Isaac. En ese mismo monte donde Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo, Abraham llegó allá con la intención de sacrificar literalmente a su hijo. En el camino el niño le pregunta, mira, yo veo todos los elementos de sacrificio. Veo la leña, veo el cuchillo, veo los amarres, veo todo, pero ¿dónde está el cordero de sacrificio? Dice el niño. Oye, qué pregunta tan terrible para Abraham. Su propio hijo le está preguntando, ¿y dónde está el cordero? Pero Abraham, inspirado por el Espíritu de Dios, le contesta lo siguiente, Jehová Jireh. Jehová Jireh. Y nosotros hemos traducido esa palabra mal, la hemos traducido mal, la traducimos de esta manera, Jehová me proveerá. Jehová me hará una provisión a mí, pero esa palabra no significa que Jehová me proveerá, sino que Jehová se proveerá para sí mismo. El que tiene toda la gloria no somos nosotros. Jehová me proveerá. Mentira, Jehová se provee para sí mismo. Y ahí da gracia abundante y misericordia sobre nosotros. Entonces, mientras va a ese lugar que le dice Jehová se proveerá, entonces llega el momento de sacrificio, lo amarra, pone la leña, pone todo lo que tiene que hacer, y cuando levanta el cuchillo un ángel del cielo dice no lo haga. Y Dios le dice, no me negaste a tu hijo, haré de ti una gran nación. No me negaste a tu hijo, allí haré una gran nación. Resulta, mis amados hermanos, que en ese lugar también había un carnero, un becerro, yo no recuerdo bien qué palabra y cuál versión tiene el animal que era, pero era un carnero de sacrificio, enredado precisamente por los cuernos, por unas espinas. Por unas espinas. En la monte, y allí entonces saca al hijo, y ese carnero es sacrificado en sustitución del hijo Isaac. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, en ese lugar Jehová, Dios, nuestro Señor y Padre Celestial, Rey del universo, tuvo gracia, misericordia con Isaac y con Abraham para que no se sacrificara a su pueblo, pero no tuvo gracia ni misericordia con el carnero que estaba enredado entre los espinos. Y en ese mismo lugar, mis amados hermanos, en ese mismo lugar, en ese mismo monte, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, allí estaba Cristo de camino al Gólgota, donde Dios Padre no iba a detener su mano para sacrificar el cordero que quita el pecado del mundo. Y Cristo iba de camino por ese lugar con una corona de espinas, como una representación de lo que ocurrió allí, en el lugar donde pasó, para que nosotros hoy creamos que Cristo es el Señor, el Salvador de las almas. Esto es profecía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue crucificado desnudos, y yo voy a ir en unas áreas que generalmente no hago, y es yendo frase por frase en esta parte. Porque antes de hablar de sus ropas, habla de que le dieron vino mezclado con mirra, o mejor dicho, no le dieron, le ofrecieron, pero él se negó. Él se negó a tomarse ese vino. El vino mezclado con mirra era como un narcótico o como un anestesiante. Esa palabra no existe, pero, ¿verdad? Ustedes la entienden. Anestesiante, yo busqué eso y no existe, pero pues vamos a utilizarla. Anestesiaba el cuerpo, anestesiaba la mente, era como algo que le impedía sentir más dolor, aliviar el dolor, pero también era utilizado
para que cuando los reos de muerte se pusieran salvajes, que no querían o violentos, entonces ellos pudieran ser manipulados por los soldados. Así que le dieron para poder manipularlo, pero él se negó. Qué fuerte, amado, esta parte. ¿Por qué él se negó? ¿Por qué él se negó? Esto lo utilizan cada Semana Santa para las 7 palabras o algo, no sé. Yo entiendo lo que son las 7 palabras, pero, amado, esto va más allá de predicar en Semana Santa. Esto tiene que ser el día a día de nosotros. Tiene que ser el día a día de nosotros. Jesús se negó a tomar tal cosa. Su entrega era voluntaria. Él no iba a forcejear con los soldados. Él no iba a forcejear con los soldados. Él no iba a ser manipulado por los soldados para obligarlo a ir a la cruz. Él fue voluntariamente. Pero tampoco evitaría el sufrimiento del dolor físico como para ablandar el castigo que merecíamos nosotros. Él no lo iba a hacer. Nosotros merecíamos todo lo que Él sufrió en la cruz. Cada azote, cada espina enterrada en su frente, lo merecíamos nosotros. Y Él no iba a ablandar el castigo por el pecado, como nosotros a veces ablandamos el pecado. Como nosotros a veces también le decimos, no te preocupes, eso no es nada. No te preocupes, a todo el mundo le pasa. Pues Cristo no dijo, no te preocupes, dijo, hagan conmigo lo que sea. Y lo hago voluntariamente por amor al pueblo que voy a rescatar. Por amor al pueblo escogido. Repartieron sus ropas, que implica la desnudez de nuestro Señor Jesucristo. Es la segunda vez que le quitan la ropa al Señor. Lo quitaron en el pretorio frente a miles de soldados y ahora le quitan las ropas para levantarlo en la cruz. Dice el versículo 24 que cuando le crucificaron le despojaron de su ropa. Echaron suertes con su ropa para ver quién era el ganador del premio o del botín. ¿Quién se lo llevaba? Ellos resulta que cada persona que era condenado a muerte, pues su ropa no la iba a necesitar. Entonces los 4 soldados que iban caminando, entonces se repartían las cosas. Tal vez también el cinto, las sandalias, túnica, que dice, según otros pasajes, era de una sola pieza, posiblemente de mucho valor. Y ellos, para no cortarla y dividirla entre 4, entonces echaron suerte sobre su ropa. Echaron suerte para ver quién se la llevaba en una sola pieza. Y esto implica o indica 2 cosas. Aparte de que estaba desnudo, completamente desnudo, también implica la humillación frente a otras personas, porque la desnudez es vergüenza. No es que era vergüenza, todavía es vergüenza. Amén. ¿Están conmigo? Espero que estemos aprendiendo mucho, porque esto es para practicar, es para vivirlo, para la gloria del Señor. La desnudez todavía es vergonzosa, todavía es vergonzosa. Aunque no podemos afirmar categóricamente que fue completamente desnudo, tal vez dejaron unos harapos, un taparrabo o algo, pero sí, la implicación de los evangelios es que estaba totalmente desnudo, totalmente desnudo. Y la segunda parte es que se estaba cumpliendo la profecía. Se estaba cumpliendo la profecía que está en Salmo capítulo 22, versículo 18, que dice, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Un salmo mesiánico, es decir, un salmo que señala a Cristo, al Mesías. Se estaba cumpliendo todas estas cosas. Juan Calvino, y voy a citar a Juan Calvino acerca de este texto. Juan Calvino captura la importancia teológica de esto cuando dice: los evangelistas describen al Hijo de Dios despojado de sus ropas para que podamos conocer la riqueza que nos ha ganado esta desnudez, porque nos vestirá a los ojos de Dios. Porque nos vestirá a los ojos de Dios. Dios quiso que su Hijo fuese despojado para que nosotros nos presentáramos libremente con los ángeles, con las vestiduras de la justicia y la plenitud
de todas las cosas buenas que son en Cristo Jesús. A Cristo entonces lo desnudaron en la cruz para que yo no estuviese desnudo delante del Señor. Fuese vestido con gloria, con su gloria. Si mi pecado fue imputado en Cristo, su santidad, Él me la imputó a mí. Soy vestido de gloria por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estos soldados eran muy violentos, eran muy salvajes, parecían mafiosos que disparaban para ver las personas brincando, eran insensibles porque al repartirse y jugar suerte con la ropa, Jesús está vivo frente a ellos. Jesús está ahí vivo, mirando lo que está pasando. Pero no solo es que Jesús está vivo, ahí también estaba la madre de Jesús. Y viendo cómo los soldados se jugaban con la ropa de una persona que aún estaba viva. Eso es insensibilidad. Eso es crueldad contra la gente que amaba a Jesucristo. Estos soldados eran despiadados, se burlaban, eran abusivos, humillaban al Señor de una manera terrible. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros hoy, y debes preguntarte esto: ¿qué se llevaron los soldados? ¿Qué fue lo que obtuvieron esos soldados? ¿Qué tuvieron ante el Cristo crucificado? Tuvieron solamente sus vestiduras, algo temporal, algo que no le iba a durar. Solamente sus vestiduras, y eso era por un tiempo, pero no pudieron ser vestidos ni revestidos de la sangre del Cordero de Cristo. No pudieron ser revestidos de gloria por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sabes cuál es el destino de las personas que no creen en Jesucristo? ¿Saben el destino de las personas que no creen? Que no han rendido su corazón al Señor. ¿Saben cuál es el destino? Díganme a ver, si lo saben, no lo saben. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino, amado? ¿Eso es bíblico? ¿Esta es la palabra de Dios? ¿Da miedo decirlo? El infierno. El infierno. Y algunos se creen que en el infierno está Satanás sentado ahí con un tridente, que es la imagen que vendió Dante, pero está ahí sentado con un tenedor de 3 dientes y mandando y castigando. No, Satanás está ahí sufriendo también las consecuencias de su pecado, las consecuencias de su maldad. Y es el lago de fuego eterno, donde la llama jamás se apaga, el gusano no se muere. Es el lugar de sufrimiento, es el infierno eterno, donde todos nosotros merecemos estar allí. Todos nosotros merecemos ese castigo. Eso fue lo que se llevaron ellos y no se arrepintieron. Ropa nada más, cosas nada más. ¿Qué nos llevamos nosotros de Cristo? ¿Qué nos llevamos nosotros? Son muchos los que aún hoy día, son indiferentes ante el Cristo crucificado. Son indiferentes y sus vidas no tienen ningún tipo de impacto, ninguna transformación, aunque vayan y vengan de vez en cuando a la iglesia. No hay nada, y es triste que nos llamemos cristianos cuando no estamos dispuestos a someternos a Cristo, aunque decimos que somos de Él. Si no estás dispuesto a someterte a Cristo, ¿por qué te llamas cristiano? El Señor Dios nos dio una regla. El Señor Dios nos reveló su palabra, que nosotros cumplimos con gozo porque reconocemos cuál es o qué es lo que Él hizo por nuestras vidas. Es triste que muchos hoy día ante el Cristo crucificado no obtengan gracia y paz en Dios, sino la ira y la condenación por no creer en el único Hijo de Dios. Es triste que muchos se creen cristianos y no lo son porque por sus frutos los estamos conociendo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis.
La Biblia no dice que por una oración que tú hiciste al frente. La Biblia no dice que por tú levantar la mano. No, por sus frutos los conoceréis. ¿Saben lo que significa? Que Dios nos ha llamado a mirar sus frutos. Y si no tiene fruto, es un árbol que ornamental. Pero Dios a sus hijos nos ha llamado a ser árboles frutales. Frutales. Unos dan mucho, unos dan poco, unos dan mediano, pero siempre damos fruto para su gloria. Siempre damos frutos para su gloria. A veces, cuando nosotros vamos a alguien que vemos decayendo espiritualmente, nos dice, no te metas en mi vida. No te metas en mi vida. El Señor Dios nos llamó a hacer eso. A meternos en la vida de otros para glorificar a Dios Padre. Pero el individualismo ha causado daño en la iglesia. Ha causado efectos en creyentes. Es como si te enfermaras, porque somos el cuerpo de Cristo, como si te enfermaras y te preguntan, ¿cómo tú estás? Yo estoy completamente sano. El que está enfermo es el hígado. Como si eso fuese algo aparte de ti. ¿Y qué vas a hacer con eso? Nada, allá el hígado, yo estoy bien. Allá el hígado, ¿quién se va a meter con el hígado? No, porque eso son sus cosas. Yo no me voy a meter en sus cosas. Oye, hay gente que se cree cristiana y nosotros le seguimos dando eco, le damos coro. Como si fueran salvos, viendo el fruto de que no lo son. Niegan las disciplinas espirituales, niegan los medios de gracia. Háblale de Cristo porque realmente lo necesita, pero no se ha dado cuenta porque se cree cristiano. Y esa es la peor persona para evangelizar. El que se cree que es cristiano, pero no lo es, porque sus frutos reflejan que va para el infierno. Entonces, háblale de Cristo, los medios de gracia, oración, comunión íntima con el Señor. Lectura de la palabra, con la lectura de la palabra conocemos más a Dios. Y comunión, congrégate, está en una iglesia, ven y ten comunión con otros hermanos, hermanos diferentes a ti, diferentes a mí, choca con ellos, restáurate con ellos, ora los unos por los otros, anímense los unos por los otros, exhórtense los unos por los otros. Qué grande es el Señor que nos dio esos medios de gracia para que todos nosotros podamos ser confortados y ver a Cristo crucificado para que suspiremos. Él murió por mis pecados, pero resucitó el tercer día para vida eterna. Este es el reino del Señor aquí en la tierra. Este es el reino del Señor Dios aquí en la tierra. Es la iglesia. Y nosotros somos llamados a reflexionar. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Para que Dios supla mis necesidades personales, para que Dios satisfaga mi corazón, para que yo me sienta bien de que cumplí con Cristo, que cumplí con ir a la iglesia. Te estás llevando solamente la ropa, las sandalias y echando suertes a ver cómo te va. El infierno es real, amado. El infierno es real. Tenemos que arrepentirnos y buscar la gloria de Dios. Había una inscripción que decía Rey de los Judíos. Como les dije, cuando Jesús iba de camino, que Simón de Cirene iba llevando la cruz de nuestro Señor Jesús, había uno de los romanos, de los soldados, con un rótulo que decía la acusación por la cual estaban llevando a este reo. Y esa acusación decía Rey de los Judíos. Finalmente, esa acusación que se escribía en una tabla, se le ponía en la parte de arriba de la cruz para que todos aprendieran que con los romanos nadie se mete. Eso lo estableció allá Roma y la información la saqué de William Barclay, que es un teólogo que trabaja mucho y directamente la cultura y la historia del lugar. Pero miren qué ironía, la acusación falsa que le hicieron los principales sacerdotes a Pilato, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, acusaron a Jesús de que él estaba diciendo que él era rey. Pero la intención era de que Pilato viera que había un problema político, no uno religioso,
uno político. Y cuando Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, él dijo, pues yo no encuentro ninguna acusación contra él. Yo no encuentro ninguna acusación contra él. Así que él tomó la acusación de los judíos que decían, él se hace pasar porque es rey. Tomó esa acusación y se la puso a ellos en la cara. Esto es una expresión mía. Pero se le estaba estrujando la acusación que ellos habían dicho, se le estaba estrujando Pilato en la cara a los, ¿quiénes? A los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los escribas, a los ancianos y a todos aquellos que acusaron injustamente a nuestro Señor Jesucristo. Rey de los judíos. Tan es así que en Juan, el Evangelio de Juan habla de 19, versículo 21, de que ellos dijeron, no, no le pongas eso. Nosotros no queremos que le digas rey. No, que él dice, ponle que él dice. ¿Y sabe qué dijo Pilato? Lo que está escrito, escrito está. Chúpate esa en lo que te mandó la otra. Porque el tercer día, el domingo, Cristo iba a resucitar. ¿Ah? El Señor Dios es perfecto. El Señor Dios es perfecto. Me acuerdo de Jacob, que se creía que por engañar a Isaac, a su padre, él, me fui, lo engañé, tengo la primogenitura, se fue huyendo de su hermano Esaú, caí allá con Labán y ya quedé. Pero no, el Señor Dios no se quedó con ni una sola cosa. Porque así como Isaac engañó a Jacob, así Labán engañó muchas veces a Isaac. Y le costó, si no me equivoco, 14 años de trabajo. Duro para Isaac. Dios no se queda con nada, tampoco se quedó con eso. Lo que está escrito, es escrito, dice la Nueva Biblia, las Américas. Cristo fue crucificado con pecadores. Con pecadores. Pero ¿por qué el detalle de los ladrones? Oye, dice uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué ese detalle? Y es para añadir más humillación en la crucifixión de nuestro Señor. Crucificado entre hombres de mala reputación. Crucificado en gente mala. Otra razón es para una representación de que Jesús estaba entre pecadores. Cuando Dios se hizo hombre, como explica Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 en adelante, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, un hombre, un ser humano. Y cuando Dios hizo eso, inmediatamente nació Jesús, inmediatamente habitó entre pecadores. Empezando por María, su mamá, y empezando por José, allí en el lugar de nacimiento. Tan pecadora es María como lo somos nosotros en el día de hoy. No hay que idolatrar, ni creemos en la idolatría, ni creemos que María tenga ninguna autoridad, ni siquiera creemos que ella esté por ahí haciendo milagros. Así que esto fue la evidencia clara de que Cristo vino a vivir entre pecadores. Tuvo su vida entre pecadores y tuvo su muerte entre pecadores. Pero a veces, amados, nos llenamos de tanto orgullo que se nos olvida eso. ¿Quiénes son esos pecadores que estaban uno al lado uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Quiénes son? Somos nosotros mismos, sí. Nosotros mismos somos ellos dos. Nos representa a todos nosotros. ¿Y por qué nos representa a nosotros? Tú y yo pecamos contra Dios. Porque violamos su santa ley. Pero Jesús fue contado con nosotros o entre nosotros para salvarnos a nosotros. Nuestro orgullo nos llenamos de orgullo, que al recordarle estos pasajes se nos olvida y ya no consideramos cosas como esta, que Cristo crucificado entre ladrones nos representa a nosotros. Ya no suspiramos por Dios ni la obra que ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dejamos de suspirar por Dios y comenzamos a acercarnos al pecado. Ya no nos alejamos del pecado como lo hacíamos antes. Empezamos a saborear o a mirar al lado oscuro, como dicen en las películas.
y nos olvidamos de la luz de Cristo. Simplemente escuchamos un sermón y no pasa nada más, sin reflexión diaria, sin meditación. Estas son cosas que reflejan estos dos ladrones alrededor de Jesús. Cristo fue crucificado con pecadores. Y Pablo dijo, de los cuales el primero soy yo. ¿Acaso algunos de nosotros, empezando por mí, le llegamos cerca al ministerio de Pablo? No le llegamos. Pero nosotros nos llenamos la boca, somos cristianos y nos decimos, soy un pecador redimido por la sangre de Cristo. Nuestro orgullo impide, tiene una venda ahí para que se llama orgullo, que impide que yo pueda decir quién realmente soy. Soy un hijo de Dios, rescatado del pecado, de la muerte. Mi conducta era inicua, aborrecía la cruz, odiaba el evangelio, odiaba la iglesia, pero Cristo me rescató. Y estoy en proceso de construcción, todavía el Señor está trabajando conmigo. Pero el orgullo ha tapado eso. También haber sido crucificado entre ladrones es el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, que lo dice el versículo 28. Dice, y con los transgresores fue contado. Isaías 28, 53, 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por sus transgresores. Oró por los charlatanes que estaban allí en el proceso de asesinarlo. Cristo fue crucificado entre pecadores para que nosotros no andemos entre ellos. ¿Sabías eso? Cristo fue crucificado entre pecadores para que nosotros no andemos entre ellos. Mi mejor amistad, mi mejor amigo no puede ser un hijo del diablo. Mi mejor amigo no puede ser una persona que no ama a Jesucristo. Si hay una persona con quien yo debo confiar, tiene que ser una persona que ame tanto a Jesucristo que me ayude a guiarme hacia los pies de Jesús. Pero si nosotros seguimos ablandando las cosas, buscamos amistades que no nos acusen, que no nos lleven a los pies de Cristo. Necesitamos más amigos cristianos, más comunión entre el pueblo de Cristo, no solo aquí en la iglesia, sino cuando salgamos por esas puertas. Buscarnos mutuamente y hacer el trabajo de tener comunión constante con cristianos a pesar de que sean diferentes a mí. Esto no se trata de con quién yo encajo. Esto se trata de con quién Dios me encajó. Porque los amigos los buscas tú. Los hermanos te los envía Jesucristo. No hay break. Y como dicen en Santa Isabel, esta frase no es muy bonita, pero te lo vas a tener que chupar hasta la eternidad. A este hermano que te molesta mucho, ¿verdad? Te lo vas a tener que ahí hasta la eternidad. Amén. Y perdonen la expresión, yo espero que no sea una ofensa acá, ¿verdad? Ambos nos representaban a nosotros, estos ladrones nos representaban a nosotros. Y les voy a dar unos datos para que sí vean que era una representación de nosotros. Ambos se burlaban de la palabra en la cruz. Yo quise llamarlo así. El verbo en la cruz, Cristo en la cruz. Ambos se burlaban de Jesucristo, de la palabra en la cruz. Como nosotros antes que éramos burladores de la cruz. Ambos estaban condenados a muerte, como nosotros estábamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ambos estaban condenados a muerte, como nosotros estábamos condenados a muerte. Ambos ignoraban que el único que podía salvarlo estaba a su lado. Ambos ignoraban que el único que podía salvarlos estaba a su lado. Qué grande es Cristo, como nosotros hemos escuchado de Cristo y que Él es el único Salvador, pero a veces lo ignoramos también. Son igualitos que nosotros, igualitos. Ahora, extendiendo esta parte que Marcos omite,
Lucas da una explicación mejor. Ocurrió un milagro en horas. No fue, amado, evangelice, hable de Cristo, evangelice, hable del Señor. Dios va a hacer su obra. Si la hace en nosotros cuando estamos obedeciendo la palabra de ir a evangelizar. Y la puede hacer en el que Él quiere salvar, porque Él decide a quién salva. Pero nosotros somos llamados a evangelizar. Un milagro ocurrió allí en la cruz, mientras Cristo estaba crucificado con los dos ladrones, uno al lado del otro, y Jesús en el medio. Según Lucas 23, de los versículos 39 al 43, no voy a leerlo completo. Uno de ellos, dice el texto, versículo 39, le injuriaba. Estaban los dos. Recuerden que Marcos dice, y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Eran los dos. Juan también dice que los dos le insultaban. Pero pasó un milagro. Hubo un milagro. Uno le decía, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, yo voy a utilizar este término que se utilizó para la parábola del hijo pródigo. El otro volvió en sí. Volviendo en sí. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Volviendo en sí, que Dios se reveló. Dios le abrió los ojos. Amado, yo no me convertí. A mí Cristo me abrió los ojos para ver el Evangelio. Cristo me convirtió. Si nosotros decimos, me convertí, yo sé que coloquial, eso no hay problema, no hay pecado. Pero realmente, mis amados, es Cristo quien nos convirtió a nosotros. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada. Pero Cristo nos abrió los ojos. Volviendo en sí, dejó la burla y comenzó a ver a Cristo crucificado. El Mesías crucificado. Y a esto es importante para el Evangelio, para que nosotros conozcamos más del Evangelio. Primero, reconoce que Cristo es Dios. Él le dice en el versículo 40, pero el otro le contestó reprendiéndole, ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Ni siquiera le temes tú a Dios. El otro, recuerden que está burlándose de quién, de Jesucristo. Y ahora él le dice, no le temes a Dios. Estamos en la misma condena. Él reconoce que es un pecador y que merece la muerte. El siguiente versículo dice, o el mismo, nosotros justamente estamos aquí. Él reconoce que él merece la muerte. Pero también reconoce la santidad de Jesucristo cuando dice, nada malo ha hecho. Nada malo ha hecho. 3 reconocimientos. 1, reconoce que Cristo es Dios. 2, reconoce que Él es un pecador. 3, reconoce a Cristo como el santo Dios de Israel. 4, se arrepiente de sus pecados. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se convirtió en un teólogo en horas. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Algunos escépticos dicen, no, pues tuvo que haber escuchado por ahí. Posiblemente sí escuchó de Jesús, no sé lo que haya pasado. Pero estos estaban condenados por la misma condena que merecía Barrabás. Estos eran unos asesinos. Estos eran los celotes, los que estaban en contra del gobierno. Dios se reveló de tal manera que él pudo ver la cruz, a Cristo crucificado y reaccionar ante el Cristo crucificado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es arrepentimiento. La respuesta de Jesús. ¿Quién quiere recibir una respuesta como esa? Dígame. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quién quiere recibir una respuesta como esa? No, gloria a Dios. Son 2 cosas. Amén. Amados, son 2 cosas la respuesta. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Quiere decir, 1, la noticia buena, que era salvo. Que en efecto lo que Dios dice, sí, va para el cielo, gloria a Dios. La otra, que sí va a morir ese mismo día. Así que a mí me gustaría esa respuesta, porque voy a estar mejor que aquí. Pero yo me siento como Pablo, yo me amarro a la vida. Dice, yo no sé qué es mejor, si estar en el cielo o aquí predicando el Evangelio. Pero Dios tiene control de todo.
Importante es, mis amados, que la esencia del Evangelio es que reconozcamos nuestra condición de pecado comparándonos con Jesucristo, no con el de al lado, no con los pecados de otro, no con que alguien es peor. No, te comparas únicamente con Cristo y no con los demás. Y tú vas a ver que vas a ser hallado como culpable. Arrepentámonos de nuestros pecados, reconozcamos al Señor y vivamos para su gloria. Y último punto, Cristo fue crucificado para salvar. Cristo fue crucificado para salvar. Los insultos, y voy a dictarlo porque esto es importante, los insultos y las burlas eran: sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. Le decían, Él no se salvó, le decían que Cristo, en Marcos 15:32, que Cristo, el Rey, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Hay gente que necesita evidencia. Cuando Cristo se me aparezca, entonces yo creo. Pero el Señor Dios no trabaja ni obra de esa forma. Esta generación piden señales, pero yo no le voy a dar ninguna, sino la del Hijo del Hombre, a Cristo. ¿Usted sabe qué le pasó a Lázaro? Que fue al cielo, al seno de Abraham, pero allí estaba el hombre rico en el infierno, sufriendo, como una imagen de lo que está pasando. El que está en el infierno está sufriendo y le pide a Dios: mira, que vaya Lázaro y le hable a mis familiares. Que Lázaro vaya y le hable a mis familiares. Nosotros, mis amados hermanos, sepan que hay conciencia en el infierno que están deseando que nosotros vayamos y le hablamos a los vivos. Pero él le dice: no, es que ¿dónde está Lázaro? No puede ir, los muertos no se aparecen por ahí. Eso le digo yo a mis nenes. Dios no permite eso. Duerme tranquilo, nadie te va a jalar los pies. Eso es mentira. No vaya a ver películas de misterio y después diga: ay, que no puedo dormir. Eso es mentira. La mente nos engaña. Él no puede ir del cielo y aparecerse ahí en la tierra. Y dice: sí, envíalo, dice el rico. Porque si alguien viene y se levanta de entre los muertos, entonces creerán. Eso fue lo que le dijo el rico al padre Abraham en la parábola. Pero ¿sabes qué? Cristo se levantó de los muertos y aún el pueblo judío no creía. Por eso Jesús le dijo: si no creen en la ley y en los profetas, aunque alguien se levante de entre los muertos, no van a creer. Ahí estaba la palabra de Dios crucificada en la cruz, para que en esa palabra tuviese efectos en nosotros en el día de hoy. Bájate de la cruz, le decían, desciende de la cruz para que veamos y creamos. En pasajes paralelos: a otro salvó, que se salve él mismo. Si este es el Cristo, el de Dios, él es su escogido. Los soldados le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los malhechores al lado le decían: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si tú te logras salvar, sálvame a mí también. En Mateo explica, capítulo 27, versículo 42 dice: a otro salvó y él mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere. Porque dicho está: yo soy el Hijo de Dios. Porque Él ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Amados, esta es otra profecía. Bien habló el salmista diciendo, Salmo 22, versículo 7. Y todos los que me ven se burlan de mí, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Profecías cumplidas. Las burlas. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Pero qué gran prueba para nuestro Señor Jesucristo. Qué gran prueba para nuestro Señor Jesús. Los siervos de Satanás estaban poniendo una fuerte tentación en Jesucristo. Cuando hablamos de la tentación de Jesús, hablamos de allá cuando fue los panes, convierte esto en el desierto, que fue tentado. Pero hay una tentación que fue bien fuerte, muy fuerte. No puedo decir una más que la otra.
Pero la tentación que Satanás estaba haciendo en ese momento fue fuertísima para nuestro Señor Jesucristo. Con todos estos siervos hijos del diablo que estaban hablándole, diciendo, bájate de la cruz, quítate tú mismo, todos esos son hijos del diablo. Y cuando estaban hablando de eso, estaban siendo instrumentos de Satanás para hacerle y decirle o tentar a Jesús para que él mismo usara su poder para librarse de la cruz. Esta es la tentación para evitar la salvación de cada uno de nosotros. Jesús tenía el poder para librarse de la cruz y probarle a todos ellos, incluyendo a Satanás, que realmente lo que ellos estaban diciendo, eso es verdad. Me puedo bajar de la cruz. Puedo evitar todo esto. Sí soy el rey de los judíos. Sí puedo salvar al que me lo pida. Sí tengo toda la autoridad sobre la cruz. Puedo hacer lo que sea. Qué tentación fuerte cuando estás sufriendo voluntariamente, sin ningún sedante, corto de respiración, clavado entre las manos y los pies, sangriento, con una corona de espinas, burladores, humillado, desnudo. Qué gran tentación para Jesús. Jesús se restringe a sí mismo. Se restringe a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Él no iba a ceder a tal prueba, no iba a claudicar, no iba a abandonar la voluntad del Padre. Él soportaría la prueba porque iba a morir por esos mismos pecadores que ahora le injuriaban. Él soportaría la prueba porque iba a obedecer al Padre. El reto del orgullo de Jesús, retar el orgullo de Jesús con esto fue fallido. Fue fallido. Pero fue fuerte, amados hermanos. Porque si a nosotros nos mandan una pedra, o nos tiran con una pedra, rapidito tú te vas a bajar al piso a buscar otra para tirar para adelante. Pero a Cristo le tiraron pedradas como esa, y Él se negó, se restringió para salvarnos a nosotros. Porque Cristo no vino a salvarse a sí mismo. Cristo no vino a mostrar su poder en la cruz para salvarse a sí mismo, sino Él vino a mostrar su poder de que la cruz nos salva a nosotros, no es a Él. Él no vino a salvarse a sí mismo, sino a salvar a otro. Si se hubiera salvado, no existiría iglesia hoy. No existiría iglesia hoy. No existiría la gracia y la misericordia de Dios derramada sobre su esposa. No existiría la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero no lo hizo por amor. Él venció la tentación por ti y por mí. Concluyendo, ante el Cristo crucificado, ¿qué efecto tiene eso en ti? ¿Qué tiene esto en ti hoy día? Jesús no bajó a la cruz porque él quería hacer la voluntad de Dios. Jesús soportó toda injuria para llevar nuestros pecados. Jesús no se defendió para defenderte a ti y a mí delante del Padre. Él es el Paracleto. Él es el abogado. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Dios no es bueno porque contesta tus peticiones. Dios no es bueno porque te concede cosas buenas. Dios no es bueno porque tú progresas económicamente. Dios no es bueno porque tienes salud. Dios no es bueno porque tienes familia, hijos, buen esposo, buena esposa. Dios no es bueno porque te dio dones espirituales. Dios no es bueno porque te libró de un gran peligro. Dios es bueno porque envió a Cristo, su Hijo amado, a morir por ti y por mí. No medimos la bondad de Dios en las cosas materiales, sino la medimos en la cruz de Cristo crucificado. Si reconoces que eres pecador, así como lo hizo el de la cruz, el que estaba al lado de Jesús, si reconoces y crees que Cristo murió por tus pecados, y te arrepientes de tus pecados, reconociendo que vas a vivir para Él, déjanos saber, hazlo saber.
porque yo quiero orar por ti. Yo quiero, y es mi deseo, orar por ti y el deseo de la iglesia. Si ves y reconoces la bondad del Señor y haces como ese ladrón, que en un momento, en pocas horas, reconoció que Jesús es Dios, reconoció que Él es un pecador, reconoció la santidad de Cristo y que Él no merecía estar en la cruz. Haz como Él dijo. Dile al Señor Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Y si tú eres capaz y tienes el valor de reconocer que eres un gran pecador y que Cristo es un gran salvador, demuéstralo levantando tu mano, porque yo quiero orar por ti. Es mi deseo orar por ti. No le tengas miedo ni nos dé vergüenza, porque Cristo pasó esa vergüenza en la cruz. No fue fácil, pero lo hizo por todo aquel que cree en Él. Si el Señor Dios te habló genuinamente, permíteme orar por ti, pero déjame también saber quién es. Amén. Meditemos en eso. Me va a dar poco tiempo, pero me voy a quedar mirando, por si el Señor le ha hablado a alguien para arrepentimiento de pecados. Es Dios quien hace eso, no soy yo, no es la predicación, es el Espíritu Santo que lo hace. Si el Señor te convenció, dilo para verlo y permita que Dios nos ayude para interceder por ti. Aun cuando terminemos, si el Señor te habló, acércate a la persona que te invitó o te acercas a mí y me lo dices. Realmente queremos trabajar contigo, amado. Realmente queremos trabajar contigo. Oramos al Señor. Padre Santo y Dios de infinita bondad, Rey de Reyes, Señor, que estás aquí presente en este momento, que has enseñado y predicado tu verdad y tu palabra. En estos momentos, mi Dios, sé que has trabajado con los corazones, con mi corazón, con el corazón de muchos aquí, Padre Santo. Y yo te pido, Padre amado, que esto sea algo transformador para su vida, para nuestras vidas, no solamente un sermón más. Te rogamos, Padre Santo, que tú sigas obrando con quien tú has tocado en esta mañana, y que podamos verlo y saber quién es para discipularlo como tú nos has llamado a hacer. Señor, has reconfortado nuestros corazones, nos has dado esperanza, porque veamos la cruz, Señor, y tenemos que ver la cruz ahora de una manera diferente. Ahí estaba tu Hijo amado, entre ladrones como nosotros, Señor, pecadores, quien, Señor, tú llamaste al arrepentimiento. Bendícenos, Señor, y guíanos, Padre amado, porque tu palabra es verdad, es viva, es eficaz. Y yo te ruego, Señor, por la iglesia, por los que no pudieron estar, por los que están conectados, pero te ruego, Señor, que tú nos hagas crecer en la madurez espiritual que solamente viene por el arrepentimiento, por los medios de gracia, por el estudio de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad inmerecida de predicar tu verdad y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor sea con todos. Nos podemos quedar sentados en nuestros lugares. Me voy despidiendo de los que estamos acá en Facebook. Vamos a tener la Santa Cena y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que haya sido de edificación para todos los que están conectados y a la misma vez para los que estamos aquí presentes. Dios les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.